Mi nombre es Daniel, tengo 42 años y soy un hombre común y corriente, o al menos así solía considerarme. Nunca fui de los que creen en cosas sobrenaturales, fantasmas o maldiciones. Mi mundo siempre ha estado regido por lo lógico y concreto. Soy ingeniero civil, casado con Mariana desde hace 15 años, y juntos tenemos un hijo, Miguel, de 10 años. Para mí, la vida siempre tuvo sentido dentro del orden de las cosas, trabajo duro, estabilidad y el bienestar de mi familia. Sin embargo, la vida tiene una manera extraña de sacarnos del camino planeado. Nuestra mudanza a Monterrey, la capital de Nuevo León, no fue una decisión fácil, pero resultó inevitable. Después de años trabajando en proyectos menores en la Ciudad de México, surgió una propuesta irrechazable para coordinar la construcción de un gran complejo comercial. La oportunidad de crecimiento profesional era inmensa, y el sueldo permitiría un futuro más cómodo para Mariana y Miguel. A pesar de los beneficios, la mudanza trajo desafíos. Mariana tuvo que dejar su trabajo como maestra, y Miguel necesitó adaptarse a un nuevo ambiente escolar, lejos de sus amigos de la infancia. Siempre fue un niño curioso e inteligente, pero también sensible e introspectivo. Absorbía el mundo a su alrededor con una intensidad que, a veces, me preocupaba. Intentaba no demostrarlo, pero temía que el cambio lo afectara más de lo que dejaba ver. En los primeros días en Monterrey, las cosas marcharon bien. Nuestra casa estaba en un barrio tranquilo, una construcción espaciosa con un pequeño jardín, y la escuela de Miguel tenía buena reputación. Era un colegio antiguo, de arquitectura colonial, con grandes portones de hierro y pasillos largos, que transmitían una sensación de tradición e historia. Tal vez demasiado. Fue en ese ambiente donde todo comenzó. Poco a poco, el comportamiento de Miguel fue cambiando. Al principio, pequeñas cosas. Parecía más cansado, distraído y callado. Pensé que era solo la adaptación a la nueva rutina, algo normal para un niño, pero luego vinieron las pesadillas. Y con las pesadillas vino el miedo. Yo aún no lo sabía, pero algo en esa escuela estaba arrastrando a mi hijo hacia un lugar oscuro, y yo, aun siendo un hombre escéptico, pronto descubriría que algunas sombras no pertenecen solo a nuestra imaginación. Aquella noche, desperté con un grito. Me tomó unos segundos entender lo que estaba pasando. La habitación aún estaba oscura, y el sonido de la respiración agitada de Mariana a mi lado indicaba que ella también se había despertado. Otro grito resonó por la casa. Era Miguel. Salté de la cama y corrí por el pasillo hasta su cuarto. La puerta estaba entreabierta, y cuando entré, lo encontré sentado en la cama, con los ojos muy abiertos y el rostro pálido. El sudor escurría por su frente, y temblaba ligeramente. «Hijo, ¿qué pasó?», pregunté, arrodillándome a su lado. Tardó un momento en responder, aún tratando de recuperar el aliento. Mariana apareció justo detrás de mí, encendiendo la luz del cuarto. La claridad reveló un detalle que me heló la sangre. Miguel estaba agarrando la cobija con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. «Estaban aquí», susurró. Miré a Mariana, tratando de entender. «¿Quién es Miguel?». Él me miró por un instante, como si estuviera considerando si debía contarme o no. Sus ojos, normalmente expresivos, estaban dominados por un miedo genuino. «Las sombras», dijo finalmente. «Estaban en mi cuarto, cerca de la puerta. Me observan y susurran». Mariana suspiró, acercándose y poniendo una mano sobre su frente. «Mi amor, solo fue una pesadilla. ¿Estás bien? Estamos aquí». Miguel negó con la cabeza. «No fue un sueño. Las vi. Quería creer que era solo producto de su imaginación. Los niños tienen pesadillas todo el tiempo, más aún en momentos de cambio». Pero algo en la forma en que habló, en la intensidad de su mirada, me hizo dudar. «¿Quieres dormir con nosotros hoy?», pregunté, tratando de calmarlo. Asintió sin decir una palabra.
Tomé su almohada y la cobija y lo llevé a nuestro cuarto. Mientras se acomodaba entre nosotros dos, Mariana me susurró: ¿crees que debamos preocuparnos? Miré a nuestro hijo, que ahora intentaba cerrar los ojos, aunque aún parecía inquieto. Creo que solo fue un sueño. Mentí. Pero en el fondo, algo me decía que no era tan simple. A la mañana siguiente, Miguel parecía agotado. Su rostro estaba pálido y sus ojos hundidos como si no hubiera pegado el ojo en toda la noche. Mariana insistió en que se quedara en casa, pero él se negó. «Necesito ir», dijo, con voz baja. No insistí. Tal vez sería mejor que intentara mantener la rutina. Tal vez en el ambiente escolar lograría distraerse y olvidar lo que pasó, pero algo me inquietaba. Antes de salir de casa, dudó por un instante en la puerta, como si esperara algo o temiera algo. Conozco bien a mi hijo. Siempre ha sido un chico animado. Nunca fue del tipo que inventa mentiras, ni siquiera para faltar a la escuela, como a veces hacen algunos niños. Ver a Miguel tan cansado y con tanto miedo encendió una luz de alerta en mi corazón. Algo andaba mal. No estaba pensando en nada sobrenatural, pero ¿y si las pesadillas fueran por algo que le estaba pasando en la escuela? Tal vez estaba teniendo dificultades para adaptarse, o quizás otros niños lo estaban molestando, ya que era nuevo en la escuela. Esa tarde, después del trabajo, decidí pasar por la escuela sin avisar. Algo dentro de mí me decía que había más en esa historia que solo pesadillas infantiles. La escuela era un edificio imponente. Su arquitectura colonial le daba un aire solemne al lugar, pero también algo inquietante. Los pasillos eran largos, con grandes ventanas que dejaban entrar poca luz. Las paredes estaban cubiertas por cuadros de antiguos directores y maestros, todos con expresiones demasiado serias para estar solo posando para un retrato. Me detuve en la secretaría y pedí hablar con la maestra de Miguel. Después de unos minutos, fui recibido por Valeria, una mujer de apariencia amable, pero con un aire cansado. ¿Miguel se está adaptando bien?, pregunté, tratando de parecer casual. Ella dudó por un instante, lo que me puso en alerta. «Miguel es un excelente alumno, muy inteligente», dijo, eligiendo las palabras. «Pero he notado que últimamente se ha vuelto más callado. Suele dibujar mucho durante las clases». ¿Dibujar? Ella se levantó y fue hasta su escritorio, sacando un cuaderno. Cuando lo abrió, vi una serie de garabatos, sombras. Eran figuras oscuras, sin rostro, pero con ojos blancos y vacíos. Algunas parecían flotar sobre el suelo, mientras otras se escondían en las esquinas de la página, como si estuvieran al acecho. Mi corazón se aceleró. ¿Dijo algo sobre estos dibujos? La maestra negó con la cabeza. No, pero a veces mira hacia una esquina del salón, como si estuviera viendo algo que yo no puedo ver. Un escalofrío recorrió mi espalda. Algo parecía estar mal en esa escuela. Después de ver los dibujos de Miguel, salí de la escuela con un nudo en el estómago. Algo dentro de mí gritaba que aquello no era solo imaginación infantil. Mi hijo estaba viendo algo real, algo que yo no podía ver. Esa noche, intenté platicar con él. «Hijo, ¿qué son esas sombras que dibujas?». Miguel agachó la cabeza, evitando mi mirada. «Están ahí, en el colegio. Ellas me ven, pero nadie más las ve». Se me puso la piel de gallina. «¿Tú hablas con ellas?». Negó con un movimiento rápido de cabeza, apretando los puños. «Ellas me hablan a mí», murmuró. Un silencio pesado se apoderó del cuarto. «¿Qué te dicen?». Miguel dudó. Su rostro parecía más pálido bajo la luz amarillenta de la lámpara. «Susurran mi nombre y dicen que yo no debería estar ahí». Una ola de frío se apoderó de mí. Tragué saliva, tratando de encontrar una explicación racional, pero todo parecía estar mal. «¿Y hoy? ¿Las viste hoy?». Me miró, y por un instante, estuve seguro de que vi algo reflejado en sus ojos. Miedo. Hoy, una de ellas intentó tocarme. Mi corazón se aceleró. «¿Qué pasó?».
La maestra dijo mi nombre y desapareció. Quería decir algo reconfortante. Quería prometerle que nada malo pasaría. Pero, ¿cómo podía garantizarlo si ni yo sabía a qué nos enfrentábamos? Abracé a Miguel, sintiendo su pequeño cuerpo temblar contra el mío. Necesitaba descubrir qué estaba pasando. Esa noche, no pude dormir. Me quedé acostado en la cama, mirando fijamente el techo, mientras Mariana respiraba suavemente a mi lado. Miguel dormía en el cuarto de al lado, pero el recuerdo de su mirada asustada no salía de mi cabeza. Me levanté en silencio y fui a la sala. Me senté en el sofá, tomé el celular y comencé a buscar información sobre la escuela. Si algo raro estaba pasando, tal vez habría registros. Los primeros resultados eran comunes. Un colegio particular de larga trayectoria, fundado a finales del siglo XIX, con una arquitectura conservada y tradición de enseñanza estricta. Pero conforme seguí mi búsqueda, algo llamó mi atención: una mención a un orfanato. Seguí el rastro de información y encontré un artículo antiguo sobre la historia del edificio. Antes de convertirse en una escuela, San Andrés había sido un orfanato administrado por la iglesia, que albergaba a niños abandonados y de familias pobres. Pero lo que realmente me hizo contener la respiración fue un fragmento del texto. Entre los años 1890 y 1910, hubo registros de desapariciones misteriosas de niños dentro del orfanato. Algunos de ellos nunca fueron encontrados. Hay rumores sobre prácticas oscuras dentro del lugar, pero nada fue oficialmente comprobado. El edificio se cerró en 1913 y se reabrió como escuela años después. Mi estómago se revolvió. Niños desaparecidos. Historias borradas por el tiempo. Fue entonces cuando se me ocurrió una idea. Los archivos de la escuela. Si había algo más sobre estos eventos, tal vez la escuela aún guardara documentos antiguos. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Al día siguiente, fui a la escuela de Miguel más temprano de lo habitual. Logré convencer a la secretaria de que necesitaba hablar con el director, pero cuando ella se alejó por un momento, vi mi oportunidad. Me desvié discretamente hacia el pasillo de la izquierda y me infiltré por la parte trasera del edificio. Pasé por salones vacíos, pupitres alineados y cuadros antiguos colgados en las paredes. El aire ahí dentro era extraño, pesado, casi como si alguien me estuviera observando. Finalmente, encontré una puerta que parecía llevar a un área administrativa más antigua. Estaba cerrada con llave. Miré a los lados. No había nadie cerca. Forcé la manija, y para mi sorpresa, la madera frágil cedió con un crujido seco. Entré rápidamente y cerré la puerta detrás de mí. Era un archivo antiguo. Estantes de metal oxidados estaban repletos de carpetas empolvadas. Rebusqué en los anaqueles hasta encontrar algo interesante: registros de alumnos de antes de que la escuela fuera oficialmente abierta. Saqué un archivador grueso y comencé a hojearlo. Nombres de niños, edades. Pero entonces vi algo que me hizo congelar. Había una página con varias fotos en blanco y negro, pequeños rostros infantiles, mirando directamente a la cámara, todos con expresiones vacías, serias. Pero lo que hizo que se me helara la sangre fue una anotación garabateada debajo de algunas de esas fotos. Desaparecido en 1901. Desaparecido en 1903. Desaparecido en 1907. Y al final de la página, un nombre sin foto, solo letras borrosas, como si alguien hubiera intentado borrarlas. Aquel que observa. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta sobresaltado. En el reflejo del cristal sucio, vi algo moviéndose en la oscuridad del pasillo. Y entonces escuché un susurro, bajo, arrastrado. Mi nombre, Daniel. Sentí un escalofrío subiendo por mi espalda. No estaba solo ahí. El susurro helado hizo que mi cuerpo se paralizara. Mis ojos se fijaron en el cristal empolvado, donde una sombra deforme parecía moverse en el pasillo. El corazón me latía con fuerza, y mi respiración se quedó atrapada en la garganta.
Alguien estaba ahí. O mejor dicho, algo. Tragué saliva y cerré el archivador con manos temblorosas. Necesitaba salir de ahí antes de que fuera tarde. Caminé despacio hacia la puerta tratando de no hacer ruido, pero el piso de madera crujió bajo mi peso. Entonces, todo quedó demasiado silencioso. El aire parecía haber sido succionado de la habitación. Incluso los ruidos distantes de los alumnos y maestros desaparecieron, como si me hubieran arrancado de la realidad. El reflejo en el cristal se movió, y no fui yo quien se movió. Algo se deslizó dentro de la habitación, una silueta más oscura que la propia oscuridad. Sin rostro, sin forma definida, solo una presencia sofocante que llenó el ambiente. Los susurros comenzaron de nuevo. Múltiples voces, distorsionadas, hablando al mismo tiempo, palabras mezcladas, sin sentido, hasta que, en medio del caos, una frase se destacó. Él nos pertenece. El terror me dominó. Miguel, necesitaba salir de ahí. Necesitaba buscar a mi hijo. Con un movimiento brusco, abrí la puerta y salí corriendo por el pasillo. El ambiente parecía más oscuro que antes. Las sombras en las paredes parecían estirarse hacia mí. Yo corría, pero cada paso parecía más pesado, como si algo intentara jalarme hacia atrás. Cuando finalmente alcancé la salida, la luz del sol golpeó mi rostro. Jadeando, miré hacia atrás, y la escuela parecía normal. Pasillos casi vacíos, maestros platicando, alumnos pasando, pero yo sabía que no era normal. Algo estaba vivo dentro de ese lugar, y quería a mi hijo. Corrí hasta el salón de Miguel, ignorando las miradas curiosas de los empleados. Las clases ya habían comenzado. Cuando llegué a la puerta, con la respiración entrecortada, vi a mi hijo sentado en su pupitre, con la cabeza agachada, garabateando algo en el cuaderno. «Miguel», lo llamé, con urgencia. La maestra me miró sorprendida, pero simplemente la ignoré. Él levantó los ojos lentamente. Sus ojos estaban vacíos, sin expresión. Eso me asustó más que cualquier sombra en la escuela. «¿Papá? ¿Qué pasó?» Crucé el salón y me arrodillé junto a él. «Tenemos que irnos. Ahora». Miguel me miró fijamente por unos segundos y, entonces, hizo algo que me heló hasta los huesos. Sonrió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero no era suya. «Demasiado tarde, papá. Ya me encontraron». Se me secó la boca. Miré el cuaderno y sentí un escalofrío helado subir por mi espalda. Estaba dibujando de nuevo, pero esta vez no eran solo sombras, era una figura. Una silueta alta, más oscura que la noche, con brazos largos y retorcidos. Pero lo peor eran los ojos, ojos blancos, vacíos, observando. «Miguel». Mi voz salió temblorosa. «¿Quién es ese?». Parpadeó lentamente, como si estuviera luchando contra algo dentro de sí. Entonces tomó el lápiz y escribió un nombre debajo del dibujo. «Aquel que observa». El salón giró a mi alrededor. Era el mismo nombre que vi en los archivos antiguos. «¿Quieren que vaya?», susurró Miguel. «Me llaman todas las noches». Aquella frase, «Él nos pertenece». Sentía el pánico creciendo dentro de mí. Agarré el brazo de mi hijo y lo jalé para que se levantara. «No te vas a quedar aquí ni un segundo más». La maestra intentó intervenir, pero simplemente la miré y le dije que era una emergencia familiar. Al oír eso, se quedó callada. Tomé a mi hijo y fui directo a la salida. No sabía a dónde ir, solo sabía que necesitaba sacar a Miguel de ahí. Pero en cuanto salí por el portón de la escuela, sentí el aire a mi alrededor volverse helado. Y entonces lo escuché. Susurros, no en mi cabeza, detrás de mí. Volteé la cara por reflejo, y ahí, del otro lado del portón, estaban, sombras altas, inmóviles, observándonos con ojos blancos y vacíos. Miguel se estremeció a mi lado. «Papá, están viniendo». Tomé a Miguel de la mano y corrí sin mirar atrás. Fuimos directo al coche,
y arranqué a toda velocidad. Miguel estaba aterrorizado, mirando hacia atrás y diciendo, «Están ahí, están ahí». Yo no respondí. Cuando ya estaba lejos de la escuela, entonces le dije, «Hijo, escucha, tú no les perteneces. No volverás más a esa escuela. Mañana mismo regreso aquí a pedir tu cambio. Quédate tranquilo, se acabó». Al día siguiente, hice lo que le dije a mi hijo. Volví a la escuela y, alegando motivos de mala adaptación de mi hijo en el ambiente escolar, pedí su cambio. Miguel nunca más fue a esa escuela, y en el nuevo colegio todo ha ido bien hasta ahora. Pero mi hijo aún tiene pesadillas con esas sombras y sus susurros, a veces. Confieso que yo también las tengo. Me llamo Gael, tengo 35 años, y vengo de una ciudad en el norte de México, donde los recuerdos me persiguen como fantasmas que no me dejan en paz. Trabajo como artesano, pasando los días fabricando objetos de madera y metal, piezas simples que intento transformar en algo más que solo formas esculpidas. Vivo solo, sin familia cercana. Mis padres fallecieron cuando yo era muy joven y, después de eso, fui creciendo sin realmente tener raíces. Nunca me sentí parte de ningún lugar, siempre buscando un nuevo comienzo en ciudades diferentes, buscando algo que no sabía bien qué era. Cuando me topé con una ciudad en el interior de Nuevo León, algo en ella me llamó la atención, como si me estuviera esperando. Me atrajo su aparente tranquilidad y la promesa de distancia de todo lo que me atormentaba. No sabía lo que había detrás de esta ciudad, ni las historias que la rodeaban, pero decidí que, al menos, ahí tendría la paz que buscaba. Llegué hace pocos meses. No tenía grandes expectativas, solo la esperanza de encontrar un refugio. Encontré una casa sencilla en las afueras de la ciudad, lo suficientemente alejada para que pudiera trabajar en silencio. Era un lugar que se adaptaba bien a lo que necesitaba. Un sitio apartado y pequeño, con el sonido de la naturaleza de fondo. Cuando me mudé, no me preocupé por conocer a mucha gente. Mi interacción con los otros habitantes de la ciudad se limitaba a breves conversaciones en el mercado o en algún café local. Parecía una ciudad tranquila, del tipo que se ve en películas antiguas, con calles estrechas, pequeñas plazas y una sensación de eternidad en el aire. Parecía el tipo de ciudad donde el tiempo se detenía. Al principio, todo estaba bien. El clima cálido y seco de la ciudad, el canto de los pájaros al amanecer, los árboles que rodeaban mi casa, nada de eso me molestaba. Me sentía bien en mi aislamiento, el tiempo pasando de forma casi irrelevante. Organicé mi taller en la ciudad en un pequeño local alquilado en el centro, y en pocos días ya conseguí algunos clientes. Afortunadamente, tenía algunos ahorros, así que logré organizar mi trabajo en la nueva ciudad para poder sobrevivir. Eran trabajos sencillos, pero los hacía con cuidado y estaba empezando a ser conocido en la región por la delicadeza y calidad de mis piezas. Además, también hago reparaciones en piezas de madera y metal y restauraciones. Todo esto me permite tener un ingreso razonable. Claro, sé que no me voy a hacer rico así, pero no importa. Todo lo que quiero es pagar mis cuentas a fin de mes, comprar algo de comida y vivir en paz y solo. Mis clientes también son el único contacto humano que tengo de forma recurrente, y lo prefiero así. Sin embargo, algún tiempo después, cuando ya estaba empezando a gustarme aquella ciudad y mi nueva vida, todo comenzó a cambiar. Aquella noche, me acosté en la cama y cerré los ojos, tratando de acostumbrarme al silencio absoluto. Entonces, un sonido rompió la calma. Era un grito agudo, viniendo de afuera, algo como un llanto distante. Me levanté rápidamente y fui hasta la ventana. Afuera, el viento movía las hojas de los árboles, pero no había nadie en la calle. El sonido persistía, viniendo de algún lugar allá afuera, pero cuando intenté identificar la dirección, todo estaba en silencio nuevamente. La sensación de incomodidad, aunque leve, no me dejó. Cerré la ventana y volví a la cama, pero no pude dormir. Aquella sensación,
El presagio de algo desconocido no me abandonó. Era como si algo estuviera observando, como si, en ese momento, la ciudad se hubiera vuelto más viva y yo fuera el único en notarlo. Intenté olvidar lo que había oído, diciéndome a mí mismo que era solo el viento o algún animal nocturno, pero a partir de ese día, todas las noches estuvieron marcadas por ese sonido, un grito distante e inexplicable, que se repetía siempre, exactamente a la misma hora, a medida que la ciudad caía en el sueño. Y lo peor, la sensación de que no estaba solo. Fue ahí cuando me di cuenta, había algo más en esta ciudad, algo que no era tan simple como parecía, y pronto descubriría qué era. Los días pasaron lentamente, como siempre sucedía en ciudades pequeñas donde todo parece tener su propio ritmo. Me acostumbré a la rutina. Trabajaba durante el día, salía a comprar lo necesario y luego volvía a mi casa, donde el silencio y la soledad me ofrecían una especie de confort. La noche llegaba más temprano y con ella, el sonido, siempre el mismo, el grito distante del pájaro. Sin embargo, aquella mañana de viernes, algo era diferente. Caminaba por la calle principal, yendo al mercado local, cuando, al mirar hacia arriba, vi al pájaro por primera vez. Estaba posado en lo alto de un poste de luz, observando la calle, observándome. Era un pájaro grande, de plumas negras como el alquitrán, con ojos rojos que parecían brillar en la penumbra de la mañana nublada. No era un pájaro cualquiera. Había algo inquietante en él, como si supiera algo que yo aún no sabía. Me quedé ahí, parado en la calle, mirándolo. El pájaro no se movía, no batía las alas, solo me observaba con esa mirada penetrante. Una sensación de malestar se apoderó de mí, como si una capa invisible de tensión se hubiera formado en el aire a mi alrededor. Yo sabía, sin saber cómo, que aquel pájaro no era normal. No estaba ahí por casualidad. Pero, como siempre pasa con estas cosas, me dije a mí mismo que era solo una coincidencia, un pájaro perdido, tal vez. Intenté seguir mi camino, pero no pude dejar de mirarlo mientras me alejaba, y el pájaro, por su parte, no desvió la mirada, como si me estuviera marcando. El resto del día transcurrió sin mayores incidentes, pero aquella visión quedó grabada en mi mente. De vuelta en mi casa, no pude librarme de la sensación de que algo estaba mal, algo que no podía definir. Cuando llegó la noche, aún no me había dado cuenta de cuán profundamente mi destino estaba entrelazado con aquella criatura. A medida que el día se despedía, la ciudad se sumergía en la quietud habitual, y las sombras parecían alargarse más de lo normal. Pero el grito, el sonido familiar, resonó nuevamente, viniendo de algún lugar distante, y supe que la noche sería diferente. Cuando miré hacia la ventana, lo vi, allá arriba, en el borde del tejado. El pájaro estaba nuevamente ahí como si me esperara. Pero ahora, algo más estaba sucediendo. La ciudad entera parecía haberse callado. Ya no había sonidos de coches, ni risas a lo lejos. Era como si el mundo entero se hubiera detenido para escuchar el canto del pájaro. Un silencio denso, opresor. Me vi incapaz de moverme. Solo podía mirar los ojos rojos del pájaro y, por un momento, creí escuchar algo, un susurro, casi inaudible, que venía de él. Temblaba, pero no sabía exactamente por qué. Una sensación de pavor se apoderó de mí, una sensación de que estaba siendo observado, que mi presencia ahí, en ese momento, era el centro de una trama mayor, una trama que no entendía, pero que comenzaba a sentir cada vez más profundamente. Antes de que pudiera pensar más sobre lo que estaba pasando, el pájaro, con un movimiento abrupto, se levantó en el aire y voló lejos, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Me quedé ahí, parado, por unos minutos más, sintiendo la tensión disiparse lentamente, pero el miedo permanecía, como un peso en el pecho. Esa noche, los sueños fueron diferentes. Eran más vívidos,
y figuras encapuchadas se movían en las sombras, susurrando mi nombre. Veía al pájaro, pero no podía tocarlo. Siempre estaba a distancia, siempre observando, y en algún lugar yo sabía que había comenzado a seguirme. La ciudad, que antes parecía tranquila, ahora parecía estar al acecho, como si me estuviera ocultando algo. Y ya no podía ignorar que ese pájaro, ese mal agüero, tenía algo que ver con mi destino, algo de lo que ya no podía escapar. Los días que siguieron estuvieron marcados por una extraña inquietud. Sabía que algo estaba pasando en la ciudad, algo que escapaba a la comprensión simple. ¿Pero qué era? El pájaro aún me observaba, siempre en las horas más improbables, pero nunca se acercaba demasiado. Estaba ahí, con esos ojos rojos, siempre a distancia, como si fuera parte de un juego, pero el juego no era para ser entendido. La mañana siguiente a mi segundo encuentro con el pájaro, decidí salir en busca de respuestas. Algo dentro de mí sabía que, si no lo hacía, el peso de la duda y del miedo seguiría creciendo. Fui hasta la plaza central, donde una vieja panadería, que parecía aún mantener la tradición de un tiempo pasado, se erguía con una fachada desgastada por el tiempo. Era ahí donde encontraba algunas de las pocas conversaciones más largas que tuve con los habitantes. Pero esa mañana encontré algo más. Me senté en una de las mesas de madera, esperando una taza de café. El café era fuerte, amargo, casi como un reflejo de la atmósfera tensa de la ciudad. Mientras revolvía la cuchara en la taza, escuché una voz baja, cargada de un tono de sabiduría ancestral. Era el señor Luis, un hombre de apariencia cansada, pero con una mirada penetrante y una calma inquietante. «Estás viendo al pájaro, ¿verdad?», dijo, casi como si supiera exactamente lo que estaba pensando. Asentí, sin poder encontrar las palabras. Luis era conocido en la ciudad por ser alguien que sabía más de lo que parecía. Había vivido toda su vida en esta ciudad, y si alguien sabía algo sobre las leyendas antiguas de la ciudad, ese alguien era él. «No es un pájaro común», continuó, mirando fijamente la taza frente a él. «Ese pájaro es un presagio, no es de ahora. Viene de tiempos antiguos, de las historias que contaban los más viejos, aquellos que violaron los pactos con los espíritus de la ciudad, o que fallaron en mantener los antiguos rituales, están destinados a verlo, a él y a lo que trae». Lo escuché atentamente, sin querer interrumpir, sintiendo que cada palabra era importante. La sensación de que estaba siendo jalado hacia algo mucho más grande que mi simple búsqueda de respuestas se volvía cada vez más evidente. «Hace mucho tiempo», Luis prosiguió, «hubo un ritual, un pacto que se hizo para proteger la ciudad. Algunos de los antiguos curanderos lo sellaron, pero no todos. Y el pájaro, él es el castigo. Él elige a los que están ligados a esa falla. Elige a los que tienen la sangre de quien rompió el pacto. Viene tras de ti porque algo en tu pasado, tal vez hasta en tu propio linaje, falló en proteger el equilibrio». Esas palabras fueron un shock. El aire en la sala pareció pesar. Lo que Luis estaba diciendo parecía imposible, una leyenda distante que no podría tener relación conmigo. Pero, en el fondo, algo me decía que tenía razón. El pájaro, la sensación de angustia, el sonido constante, todo eso ahora parecía formar parte de un todo que no podía negar. «Debes buscar las raíces de estos, Gael», dijo, mirándome con una mirada penetrante. «Los muertos guardan secretos y la ciudad está llena de ellos. Ve al cementerio antiguo, donde se hacían los rituales. Ahí podrás encontrar más respuestas, pero debes saber, la verdad no viene sin un precio. El pájaro no te dejará ir sin una razón». Después de estas palabras, Luis se levantó y salió, como si hubiera completado su parte en la historia, y yo me quedara con la inquietud de las revelaciones. Sabía lo que necesitaba hacer, pero el miedo se instalaba en mi pecho, como una sombra que no se alejaba. Esa noche, la presencia del pájaro parecía más fuerte. Estaba nuevamente en mi ventana,
su silueta oscura contra el cielo iluminado por la luna llena. Yo sabía que me estaba esperando, sabía que si iba al cementerio, la última pieza del rompecabezas sería colocada, y mi vida nunca más sería la misma. Ya no pude posponerlo más. Mañana, al amanecer, iría allá. Tenía que entender qué estaba detrás de esa maldición y qué realmente me aguardaba. Sabía que el viaje al cementerio no sería fácil, pero lo que me esperaba esa noche no era nada de lo que esperaba. Sin embargo, al amanecer, estaba decidido. Ya no podía ignorar más las señales. Las palabras de Luis aún resonaban en mi mente, y el peso de lo que había dicho parecía aplastarme a cada paso. La ciudad estaba en silencio cuando caminé por las calles estrechas, las casas aún dormidas bajo la débil luz del amanecer. La brisa cálida movía las hojas secas en las aceras, pero no había nadie cerca. Estaba solo, y una creciente sensación de incomodidad me acompañaba, como si estuviera siendo observado. Sabía que el pájaro estaba cerca, aunque no lo veía. Su presencia, aunque oculta, flotaba en el aire, cargando una tensión insoportable. El cementerio quedaba en la periferia de la ciudad, un poco alejado del centro, en la cima de una colina cubierta por arbustos secos y árboles retorcidos. El camino hasta allá era en gran parte desierto, excepto por una figura solitaria que caminaba en sentido contrario al mío. Un hombre de rostro cubierto por una capa, que parecía desvanecerse en las sombras. No pude distinguir su apariencia, pero sentía que me observaba. Ignoré la incomodidad y continué, tratando de alejar la sensación de que algo estaba mal. No quería desviarme de mi objetivo. Llegué al cementerio al caer la tarde. La reja de hierro oxidado chirrió cuando la abrí, y, al cruzar la entrada, un olor a tierra húmeda y viejas lápidas invadió mi nariz. El viento estaba quieto. El lugar parecía completamente aislado, pero había una sensación de presencia. Algo, o alguien, aún habitaba ese espacio. El cementerio era antiguo, las lápidas de mármol rotas y cubiertas de musgo. Los árboles altos y enmarañados proyectaban sombras profundas sobre las tumbas. Caminé lentamente, sintiendo cada paso más pesado. El aire parecía volverse más denso a medida que me adentraba. Yo sabía que ahí estaban los secretos de la ciudad, pero ¿qué era lo que realmente buscaba? Fue entonces cuando escuché algo. Un sonido, suave, pero claro. El sonido de algo, o alguien, moviéndose en las sombras, detrás de mí. El corazón se me aceleró. Me di vuelta rápidamente, pero no había nadie. El miedo se extendió como fuego por mis venas, y la sensación de estar siendo vigilado se intensificó. Ese cementerio estaba vivo de una forma extraña y desconcertante, como si el suelo guardara mucho más que huesos. Conforme avanzaba más adentro, encontré algo extraño. En el centro del cementerio, en un pequeño campo de tumbas olvidadas, había un altar antiguo, de piedras rotas, cubierto por velas apagadas y símbolos que no podía entender. El altar estaba vacío, excepto por una pequeña caja de madera, parcialmente enterrada. Era como si el propio cementerio hubiera intentado esconder ese lugar, pero el altar aún estaba ahí, esperándome. Yo sabía, sin saber cómo, que eso era lo que necesitaba encontrar. Mi mano temblaba cuando alcancé la caja, y al sacarla de la tierra, sentí el peso de algo no solo físico, sino metafísico, como si estuviera llena de memorias sombrías, esperando ser abierta. Cuando finalmente logré abrirla, dentro había un viejo pergamino, enrollado y atado con un cordón de cuero gastado. El pergamino estaba marcado con símbolos que no entendía, pero había algo ahí que me decía que esas palabras eran antiguas, muy antiguas. Mientras examinaba el pergamino, una sombra se movió en la periferia de mi campo de visión, algo grande y oscuro. No necesitaba mirar directamente para saber qué era. La sensación del aire helado y el grito agudo que cortó el silencio me confirmaron lo que ya temía. El pájaro estaba ahí, ya no estaba a distancia, estaba en el cementerio conmigo.
Cerré el pergamino y, con un movimiento brusco, me di la vuelta, esperando ver al pájaro. Estaba posado en uno de los árboles más distantes, observándome. Pero ya no era solo un pájaro. Sus ojos rojos brillaban como brasas, y su presencia parecía abrumadora, una fuerza que me dominaba sin que pudiera hacer nada. La sensación de estar siendo seguido era insoportable. Cuando me movía, sentía que me vigilaba. Cuando me detenía, sentía que estaba esperando. Y entonces, lo que parecía ser una silueta, una sombra distante, comenzó a acercarse. No sabía si era real, pero sabía que estaba ahí, cazándome. El miedo me paralizó por un momento. No sabía qué hacer, no sabía cómo enfrentar a esta entidad que parecía ser inmortal, que surgía de la oscuridad y que traía consigo una promesa de muerte. Antes de que pudiera tomar cualquier acción, el grito del pájaro cortó el aire una vez más. El sonido se intensificó, como si se estuviera acercando, a punto de consumirme. Y de repente, las sombras comenzaron a moverse a mi alrededor. Sabía que ya no podía huir. Finalmente estaba ahí, listo para cobrar lo que le era debido. Cerré los ojos, esperando el impacto en mis oídos. Pero lo que sucedió después era algo para lo que no estaba preparado para enfrentar. Antes de que el sonido del pájaro se volviera insoportable, algo sucedió. La tierra bajo mis pies tembló, como si la ciudad entera hubiera sido tocada por una fuerza invisible. Sentí la presencia de algo más, algo que estaba más allá del pájaro, algo mayor, más antiguo. Las sombras a mi alrededor comenzaron a retorcerse, formando figuras que reconocía, figuras de los muertos, figuras encapuchadas, vestidas con mantos oscuros, como si estuvieran esperando para recibirme. Estaban en silencio, pero sus presencias eran amenazantes. Entonces, algo dentro de mí, algo primario, despertó. Sabía que ya no podía correr más. Estaba atrapado ahí, en el centro de un antiguo conflicto que trascendía el tiempo. Miré el pergamino que había encontrado, sintiendo que era la clave. Las palabras escritas en él estaban comenzando a tener sentido. Eran palabras de invocación, antiguas, de un pacto sellado entre los habitantes de la ciudad y entidades que habitaban las profundidades de la tierra. No sabía cómo, pero yo era parte de esto. Mi sangre, mi linaje, estaba ligado a la falla de ese pacto. Ya no tenía tiempo para entender todo. El pájaro venía hacia mí. Se acercaba con una velocidad sobrenatural, sus alas batiendo con una fuerza que cortaba el aire. Estaba a punto de atacarme, pero una fuerza desconocida me impidió sucumbir al pánico. Sin pensar, levanté el pergamino y en un acto desesperado, comencé a leer las palabras que estaban grabadas ahí. No sabía si sería suficiente, pero algo dentro de mí me decía que necesitaba intentarlo. Conforme pronunciaba las palabras, el aire a mi alrededor parecía distorsionarse. El viento se levantó con una furia inexplicable, y las sombras comenzaron a disiparse. El pájaro, que antes estaba a punto de atacarme, retrocedió como si estuviera siendo repelido por una fuerza invisible. Batió sus alas furiosamente, pero no podía acercarse. Y aún entonces, fue como si fuera tragado por una ola de oscuridad. Sabía que lo que estaba sucediendo no era simple. Estaba luchando contra algo mucho más poderoso de lo que cualquier ser humano podría imaginar. El pacto que había sido roto hace tanto tiempo estaba siendo restaurado, y las entidades que habían sido invocadas estaban comenzando a retomar el control. Pero antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, la presencia del pájaro desapareció, y con ella, las sombras que lo acompañaban. El viento cesó, y la ciudad volvió a ser tomada por un silencio absoluto. La sensación de que algo antiguo y sombrío estaba siendo restaurado me invadió, pero, al mismo tiempo, una extraña paz se apoderó de mí. Me encontraba de vuelta en el centro del cementerio, aún sosteniendo el pergamino, con el cuerpo temblando y la mente exhausta. Pero algo dentro de mí había cambiado.
No sabía exactamente qué había sucedido, pero algo había sido resuelto, aunque no supiera el costo de ello. Mientras caminaba de regreso a mi casa, las calles estaban silenciosas, pero había algo diferente. Las sombras parecían menos amenazantes, y la ciudad, que antes parecía cargar un peso insoportable, ahora parecía más ligera, como si estuviera respirando nuevamente. Cuando llegué a mi casa, encontré al pájaro, una vez más, posado en uno de los árboles del fondo. Pero ya no me miraba con esos ojos rojos. Ahora, parecía solo una criatura común, y yo sabía, sin lugar a dudas, que no volvería más. Había roto el ciclo. El pacto que había sido quebrado por tanto tiempo ahora estaba de vuelta en su debido lugar. Yo estaba insertado en el pacto, por lo tanto, estaba libre de la maldición que persigue a aquellos que no forman parte del acuerdo. Y yo, de alguna manera, también me liberé. Pero, en el fondo, sabía que el mal nunca desaparece por completo. Solo espera el momento adecuado para regresar, y la ciudad, con sus sombras y secretos, permanecería, como siempre, a la espera de alguien dispuesto a cargar el peso de un legado que nunca muere. Y yo, Gael, no sabía si estaría preparado para el próximo llamado, pero si quisiera seguir viviendo ahí, ese sería el precio a pagar. Necesito contar esta historia que está atorada en mi garganta. Mi nombre es José. Tengo 38 años y, después de un largo periodo desempleado, acabé encontrando un trabajo que parecía demasiado simple para ser verdad. Me convertí en portero nocturno de un edificio residencial de lujo en Monterrey, la capital de Nuevo León. El trabajo consistía básicamente en vigilar la entrada durante la madrugada, monitorear las cámaras de seguridad y asegurar que nadie entrara sin autorización. Al comenzar, pensé que sería solo una rutina monótona, con poco movimiento. Los residentes raramente aparecían por la noche, y los pasillos eran silenciosos, como si la ciudad misma se hubiera apagado cuando caía la noche. En realidad, el edificio parecía ideal para alguien como yo, que solo quería estabilidad. Un edificio moderno, con seguridad de última generación, muy bien ubicado, y poco más de 20 pisos de apartamentos lujosos. Yo me quedaba ahí solo, esperando el amanecer. Al principio, todo parecía perfecto. El trabajo era tranquilo y poco exigente. Mi único deber era asegurar que las cámaras de seguridad funcionaran, que los portones estuvieran cerrados y atender rápidamente a los pocos residentes que entraban y salían de madrugada. Ellos nunca pasaban mucho tiempo en la entrada y, generalmente, me saludaban con un gesto, casi como si yo fuera una presencia invisible. No sabía mucho sobre ellos, pero eso no me molestaba. Yo solo hacía mi trabajo y esperaba que pasaran las horas. Fue entonces, una noche cualquiera, que las primeras cosas extrañas comenzaron a suceder. Al principio, eran pequeñas anomalías, un cuadro fuera de lugar, una luz que se apagaba sin explicación, una sensación extraña de que alguien pasaba por el pasillo, aun cuando yo sabía que estaba solo. Pero, en ese momento, pensé que era solo la soledad de las madrugadas o tal vez los reflejos de la fatiga, que me hacían ver cosas que no estaban realmente ahí. Sin embargo, a lo largo de las semanas, estas pequeñas anomalías comenzaron a volverse más evidentes. Yo aún no lo sabía, pero algo dentro de ese edificio estaba a punto de revelarme un pasado sombrío que nadie debería conocer. Las noches comenzaron a arrastrarse de manera diferente. Al principio, todavía intentaba justificar todo aquello con lógica. El cuadro que se movía ligeramente en el vestíbulo, la lámpara que parpadeaba sin motivo siempre a la misma hora, el elevador que bajaba solo, y cuando las puertas se abrían no había nadie. Eran cosas de mi cabeza, pensaba, y el elevador debía tener algún problema. ¿Quién sabe? Tal vez los adolescentes que vivían en el apartamento del piso 15 me estaban jugando una broma. Ya me habían advertido que esos dos chicos gemelos solían hacer eso con los porteros nuevos.
Pero entonces comenzaron los sonidos. Eran sutiles al principio, como el crujido de una puerta cerrándose o el sonido amortiguado de pasos rápidos por el pasillo vacío. Me levantaba, esperando ver a algún residente perdido o algún extraño tratando de entrar sin ser visto. Pero nunca había nadie. El pasillo siempre estaba vacío, y las cámaras de seguridad no mostraban nada más que imágenes borrosas. En las primeras noches, intentaba lidiar con esto solo. Nunca fui de molestar a los demás con cuestiones tontas, y creía que mi imaginación solo me estaba jugando bromas. Pero, una noche, después de oír pasos una vez más, decidí seguir la dirección del sonido, saliendo de la portería y entrando en el pasillo silencioso. A medida que avanzaba, la sensación de incomodidad aumentaba. Era como si el edificio estuviera respirando, como si las paredes estuvieran susurrando algo que no podía comprender. Fue cuando me topé con la puerta del departamento 305. No había razón para que estuviera abierta, ya que sabía que el inquilino estaba de viaje y no regresaría en un mes. Decidí subir a revisar. La puerta estaba entreabierta y, al acercarme, noté una luz tenue que venía de adentro, una luz que no debería estar ahí. Sin embargo, antes de que pudiera llamar a alguien o investigar más a fondo, la puerta se cerró de golpe, como si algo me hubiera alejado desde adentro. Mi corazón se aceleró y retrocedí, sintiendo una presión en el pecho que no podía explicar. Esa sensación de miedo que se apoderó de mí fue una señal clara de que algo en ese edificio estaba mal, algo que no podía ignorar. Al día siguiente, tratando de calmar mis nervios, me encontré con la señora Alicia, una señora mayor que vivía en el edificio desde hacía muchos años. Era una de las pocas personas con las que interactuaba más, aunque todavía de manera superficial. Sabía que ella tenía un gran conocimiento sobre la historia del edificio, pero nunca le había hecho muchas preguntas. Ese día, parecía más pensativa de lo habitual, y pronto, como si hubiera sentido la necesidad de advertirme, me dijo: «Este edificio tiene sus secretos, José. No es bueno meterse con lo que está en las sombras. Muchos ya lo han intentado». Su frase me sonó extraña, como si supiera exactamente de lo que estaba hablando, pero enseguida desvió la mirada, sin dar más detalles. Había algo en sus ojos que parecía saber más de lo que estaba dispuesta a contar, y por un momento, el miedo que sentía en ese lugar se intensificó aún más. Intenté ignorarlo todo, pensando que podría ser solo paranoia. Pero las noches siguientes solo trajeron más enigmas. Las cámaras de seguridad comenzaron a fallar de maneras extrañas, como si alguien estuviera tratando de manipularlas. Cada noche, las sombras en el pasillo parecían más densas, como si el edificio hubiera tragado el tiempo, creando un vacío dentro de sus paredes. Y entonces, escuché nuevamente los pasos, esta vez más cerca, más nítidos. Venían del piso de arriba, y ya no había duda en mi mente. Algo estaba pasando allí, y estaba más cerca de lo que imaginaba de descubrir la verdad detrás de esas paredes que, hasta entonces, parecían solo un reflejo de la rutina tranquila de la ciudad. Las noches siguientes fueron un torbellino de eventos desconcertantes. Empecé a perder el sueño, inquieto por lo que estaba sucediendo dentro de ese edificio. Cada vez que el reloj marcaba la medianoche, la atmósfera se volvía más pesada, más opresiva. El silencio era denso, como si el aire mismo estuviera cargado de algo que no podía tocar, pero que podía sentir en cada fibra de mi cuerpo. El sonido de los pasos, que inicialmente podría haber sido solo mi imaginación, ahora se volvió constante. Era como si alguien estuviera vagando por los pasillos cada madrugada. Me detenía a escuchar, pero no había nadie. Ningún sonido visible, ninguna figura, y aún así, la sensación de ser observado se intensificaba. Estaba seguro de que algo me acechaba desde las sombras, esperando el momento adecuado para revelarse. Mis nervios estaban a flor de piel, y conforme pasaba el tiempo, la realidad parecía comenzar a distorsionarse. En una de esas noches, decidí seguir el sonido hasta su origen.
Sabía que los otros inquilinos estaban bien dentro de sus departamentos, lejos de mis investigaciones, pero el ruido parecía venir de un piso deshabitado. En el quinto piso, donde no vivía nadie, el silencio era impenetrable, hasta que la lámpara del pasillo parpadeó y se apagó. La luz volvió, pero no antes de que notara una puerta abierta, más adelante, que jamás había visto antes. Era el departamento 107, y cuando lo miré más de cerca, noté que, aunque estaba marcado con el número correcto, había una ligera capa de polvo en la manija, como si nadie hubiera estado allí por mucho tiempo. La tentación de investigar fue fuerte, pero el miedo me hizo dudar. Todo estaba tranquilo en la portería. Pensé que no habría problema en subir por un momento. Entonces, fui llamado por un sonido que venía de otro lugar. Un susurro ahogado, casi imperceptible, que parecía venir de la dirección del elevador. Cuando lo miré, vi las puertas cerrándose solas. Ya no pude resistir más. Corrí hasta el elevador y presioné el botón para el quinto piso. Cuando las puertas se abrieron, algo estaba mal. La atmósfera estaba densa, como si el tiempo allí estuviera congelado, y al fondo, una sombra se movía, más rápida de lo que yo podría alcanzar. Subí apresurado por las escaleras, con la respiración entrecortada, pero cuando llegué a la puerta del departamento 107, estaba cerrada con llave. Ya no había ruido, solo un silencio absoluto. Mis manos estaban sudando y, antes de que pudiera reaccionar, una voz, débil y distante, resonó desde dentro del departamento. «Estás cada vez más cerca». Sabía que estaba al borde de algo terrible, algo que no podría comprender completamente, pero que me arrastraba cada vez más profundo hacia la pesadilla. En el momento siguiente, sentí una presencia detrás de mí, una fuerza invisible que me hizo temblar. Cuando me di la vuelta, no había nadie, solo el silencio. El mismo silencio pesado e inquietante que sentía desde hacía semanas. Pero dentro de mí, sabía que algo mucho más antiguo estaba siendo despertado. Ya no estaba seguro si podía distinguir lo que era real de lo que no lo era. Las paredes del edificio parecían haberse cerrado a mi alrededor. En las semanas siguientes, la señora Alicia volvió a aparecer en mis caminos. Parecía más pálida, más cansada, pero también más decidida, como si supiera exactamente lo que estaba pasando. Me miró a los ojos, casi como si hubiera esperado esto. «Lo sentiste, ¿verdad? La presencia se está volviendo más fuerte. Pero no eres tú quien está siendo probado, José. El edificio te eligió». Sus palabras sonaron como una maldición, una advertencia, pero no sabía qué hacer con eso. Fue esa noche, en el silencio profundo del edificio, que la verdad comenzó a revelarse de forma más clara. Fuera lo que fuera ese pasado sombrío que la señora Alicia mencionaba, estaba empezando a entender. Estaba atrapado en un ciclo que el edificio mantenía desde hacía décadas, y ahora que el mal se había levantado de nuevo, yo era parte de él, como todos los otros porteros que pasaron antes que yo. Ellos también escucharon los susurros, sintieron el peso de las sombras y, eventualmente, se perdieron. No sabía lo que significaba ser elegido por el edificio, pero cada noche que pasaba, la sensación de que estaba siendo consumido por él solo aumentaba. Ya no sabía que era real. Cada vez más, el edificio parecía tragarme de una forma silenciosa, casi invisible. Las sombras se volvieron mis compañeras constantes, y los sonidos, antes sutiles, ahora eran claros e inconfundibles. Escuchaba las risas bajas, las cadenas arrastrándose por el suelo, los susurros que venían de las paredes. Algo me llamaba, pero no podía entender qué, ni por qué estaba siendo atraído hacia el centro de esa pesadilla. Y las cámaras empezaron a mostrar imágenes de sombras y figuras en los pasillos, pero cuando volvía a ver la grabación, no había nada. Era como si no hubieran existido o no pudieran ser filmadas. Pensé en hablar con el portero de la mañana, pedir ayuda, pero sin pruebas de lo que estaba pasando, no tenía el valor. Entonces, una noche,
Cuando estaba sentado en la portería, casi sin fuerzas, la señora Alicia apareció de nuevo. Esta vez, ella estaba diferente. Su rostro, marcado por el tiempo, parecía más sombrío, y sus ojos estaban llenos de algo que no podía identificar. Me dijo que en esas noches ya no podía esperar más. Yo necesitaba saber la verdad, pues el edificio estaba más cerca de consumir mi alma. «¿Sabes lo que pasó aquí, verdad?», preguntó, con la voz baja y ronca. «Este lugar no es solo un edificio, es una prisión». Esas palabras cayeron sobre mí como un golpe, y la sensación de ahogo aumentó. Sentía que ya no podía ignorar lo que estaba frente a mí. «Hace décadas, José», continuó ella, con una intensidad que nunca había visto antes, algo empezó a crearse aquí. Este edificio fue construido sobre una antigua casa, una casa que albergaba un culto, una secta que adoraba algo mucho más allá de todo lo que puedas imaginar. Ofrecían vidas a cambio de poder, y esa entidad, esa cosa, nunca se fue. Está aquí, atrapada entre estas paredes, esperando para alimentarse de nuevo. Y ahora, eres tú quien está siendo llamado. Lo que ella estaba diciendo me dejó atónito, pero sabía que no mentía. Algo en su mirada me decía que ella lo había vivido en carne propia. Me contó, entonces, sobre el portero anterior, que había desaparecido de forma inexplicable, y sobre los otros que pasaron por ahí, todos dejando atrás un rastro de desesperación. Todos habían intentado entender lo que estaba pasando, pero ninguno de ellos logró resistir al poder de la entidad que se alimentaba de las almas que atraía dentro del edificio. Esa noche no pude dormir. Una necesidad de saber más, de comprender lo que pasaba en el fondo del edificio, me consumía por dentro. Tenía que entender lo que había sucedido para tratar, al menos, de evitar lo que parecía ser mi destino, convertirme en otra alma perdida en el ciclo. Comencé a buscar en los archivos antiguos del edificio, en los registros de inquilinos y de empleados. Fue cuando encontré el nombre de un antiguo portero, Alberto Ruiz, que había desaparecido sin dejar rastro muchos años atrás. Poco a poco, fui desentrañando los misterios. El edificio fue construido por una poderosa familia de Monterrey, y el terreno donde estaba levantado había sido el lugar de rituales ocultos de una secta hace mucho tiempo olvidada. Durante esos rituales, en una noche fatídica, algo fue liberado. La entidad que la senentría Alicia mencionaba era lo que los antiguos adoradores llamaban el Sombra, una criatura ancestral que habitaba los espacios entre los mundos y que, para mantenerse fuerte, necesitaba de las almas de los que se acercaban a su dominio. Se alimentaba de la energía vital de aquellos que trabajaban o vivían ahí, convirtiéndolos en prisioneros del lugar. Esa noche, el terror se apoderó de mí de una manera que ya no podía negar. El edificio ya me estaba reclamando, y no sabía qué hacer. La presencia de El Sombra estaba más fuerte a cada minuto que pasaba ahí. Las sombras parecían moverse por voluntad propia, y los susurros comenzaron a volverse más claros, más urgentes. Ya no estaba solo. Algo me estaba observando, esperándome. El miedo se volvió una constante, y ahora ya no era una cuestión de si iba a escapar, sino de cuándo. Cuanto más descubría, más sentía el peso de la maldición cerrándose sobre mí. La verdad era simple, pero aterradora. La entidad nunca dejaba salir a quien entraba. Todos los porteros anteriores, todos los empleados, los inquilinos, estaban perdidos ahí, sus almas atrapadas en un ciclo eterno de sufrimiento. Y ahora, yo era solo un peón más en su juego. El único objetivo que quedaba era sobrevivir o convertirme en parte del edificio. Por un momento, me calmé y pensé, está bien, José, puedes lidiar con esto, es solo ignorarlo. Al fin y al cabo necesitas este trabajo. Esas cosas de sectas y cultos sombríos fueron en el pasado y tú no tienes nada que ver con eso. Pero no fue así como todo terminó. La última noche llegó como una sentencia. El edificio, con sus sombras que antes parecían discretas,
ahora exhibía un terror explícito y visceral. Yo sabía que estaba en el centro de algo que ya no podría controlar, algo mucho más grande de lo que jamás imaginé que fuera posible. Las paredes parecían pulsar, como si el propio edificio estuviera respirando, exhalando una energía pesada y amenazadora. Cada sonido que resonaba por los pasillos, el crujido de las puertas, los pasos que subían las escaleras, los susurros que no cesaban, todo se estaba volviendo insoportable. Estaba siendo tragado, y el peso de la presencia de El Sombra era una sombra, de hecho, que cubría cada centímetro de ese edificio. Esa noche, sabía que ya no había más tiempo. O salía, o sería parte de esa cosa. Cada movimiento que hacía, cada respiración, parecía ser acompañada por una fuerza invisible. Ya no podía confiar en mis sentidos. La realidad y la alucinación estaban entrelazadas de tal forma que ya no sabía qué era mío y qué era de la entidad. Sentía como si estuviera a punto de ser consumido, absorbido por ese mal. Fue cuando, de repente, la puerta del departamento 107 se abrió de nuevo. La luz, que antes estaba apagada, ahora brillaba intensamente, llamándome hacia adentro, como una invitación fatal. Mi cuerpo se movía por cuenta propia, guiado por una fuerza a la que no podía resistirme. Yo sabía lo que era. El edificio me estaba convocando y no podía huir. Dejé la portería y fui hasta allí una vez más. Pero entonces, cuando estaba a punto de cruzar el umbral de la puerta, la voz de la señora Alicia resonó en mi mente, clara como un grito. «No entres, José, no seas como los otros. Todavía tienes una oportunidad de salir». Me congelé. Todo en mí gritó para que no siguiera ese camino. De repente, todo tuvo sentido. El edificio no me iba a dejar ir. No importaba cuánto lo intentara. No importaba cuánto buscara respuestas. Estaba atrapado ahí, destinado a perderme en ese ciclo de oscuridad. Con un esfuerzo tremendo, luché contra la atracción de la puerta y, de alguna manera, logré alejarme. Corrí hacia la escalera de emergencia, sintiendo el peso de una presencia en mi espalda, como si manos invisibles me jalaran de vuelta hacia dentro de la pesadilla. Pero, mientras bajaba las escaleras, algo extraño sucedió. Los sonidos cesaron. El peso de la oscuridad desapareció y una claridad inusual invadió mi mente. Yo sabía lo que necesitaba hacer. Llegué a la planta baja y, con manos temblorosas, fui directo a mi escritorio en la portería y me quedé ahí el resto de la noche, ignorando cualquier cosa en las cámaras o en el edificio. Me mantuve firme en el lugar. Sería la última vez. Por la mañana, al final de mi turno, sin más dudas, escribí mi carta de renuncia. No importaba lo que pasara, necesitaba salir. Fui hasta la oficina de la administración del edificio, entregué mi carta al administrador, agradecí por la oportunidad y me fui. Salí de la oficina e ignoré la sensación de que el edificio aún intentaba retenerme. Simplemente caminé hasta la entrada, salí al sol de la mañana de Monterrey y, por primera vez en semanas, respiré profundamente. No miré hacia atrás. No miré al edificio, que aún se erguía imponente y amenazador. No busqué señales de que algo hubiera cambiado o de que aquello finalmente había terminado. Sabía que, una vez fuera, el mal de ese lugar ya no podría alcanzarme. Había roto el ciclo, había escapado. Nunca más trabajé como portero nocturno. Conseguí un empleo como auxiliar de servicios generales en una empresa, donde me encargo de la limpieza por la mañana y la tarde. Estoy feliz así, y no pienso en trabajar de noche nunca más, no después de lo que viví.